En el transcurso de estas reflexiones, simplemente reflexiones, no son estudios sobre el libro de Apocalipsis, entramos en el capítulo 14. Quiero, antes de dar lectura a algunos versículos que iremos considerando, enlazar el capítulo 13 con el capítulo 16. Y alguien me dice, pero estamos en el 14, falta el 15, que lo veremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero el capítulo 13 ha presentado el panorama del anticristo y del falso profeta, comenzando su andadura firme aquí en la tierra. Y esto ocurre en la mitad de la última semana de Daniel, es decir, a la mitad de la semana 70. El propósito del anticristo y del falso profeta es establecer, si pudiera ser indefinidamente, un reino de tinieblas aquí en la tierra en imitación diabólica al reino glorioso de Dios y a Dios mismo. De manera que el dragón es el antipadre, la primera bestia, el anticristo, y la segunda bestia, el falso profeta, es el anti-Espíritu Santo. Y ahora ahí quedamos en una panorámica que necesariamente es llevada por Juan hacia el futuro, pero en el medio de esto hay una especie de círculo en el cual Juan se mueve para visualizar algún aspecto que tiene que ver con el establecimiento del reino de Cristo aquí en la tierra. Y alguien me dirá, pero vamos a ver, si faltan todavía 2 años y medio, ¿por qué entrar en ese tema en el capítulo 14? Bueno, porque la profecía muchas veces va en círculos y muchas veces hay un cumplimiento primario próximo y un cumplimiento lejano, distante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 está la profecía de Joel que Pedro utiliza para justificar o para decir a las gentes que estaban allí por qué aquellos todos a esa hora del día hablaban en lenguas. Y dice, esta es la profecía de Joel. ¿Se ha cumplido toda? No. Que se cumpliese una parte, que los hijos, los nietos, las personas, por el Espíritu de Dios hablarían en lenguas. Esto es verdad. Pero que el sol se iba a apagar y cambiar y oscurecer y que la luna no se ha cumplido. Luego la profecía tiene en el mismo pasaje 2 cumplimientos, uno próximo y uno distante. Cuando tú subes en una zona de montañosa a una montaña, te das cuenta de que si ves en la lejanía, tú ves a lo lejos, prácticamente en el mismo plano, cuanto más distantes, más en el mismo plano, los picos de los montes. Yo era un chaval joven, un muchacho joven, y un día con un amigo mío, un día que no teníamos gran cosa que hacer, yo le dije a mi amigo, mira, vamos a irnos caminando hasta el aeropuerto de la ciudad. Allí hay un monte que se ve al otro lado y subimos ese otro monte y nos veremos. Yo no me di cuenta que entre el pico de un monte donde estaba el aeropuerto y el monte siguiente había todo un valle. Había que descender ese monte, llegar al valle, atravesar el valle y subir la otra ladera. Cuando llegamos al valle, ¿sabe lo que hicimos? Buscar la estación del ferrocarril, del tren, y nos venimos para Vigo. Y dijimos, otro día subiremos el monte. Así ocurre con la profecía. Primer cumplimiento, el anticristo, el falso profeta están en la tierra. Segundo cumplimiento, el reino de Dios va a establecerse en el medio del valle, capítulo 14. Después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escritos en la frente. De manera que Juan dice, miré y he aquí había algo. El Cordero estaba en el monte de Sión. Monte de Sión, bíblicamente hablando, proféticamente hablando, es el lugar de la capital del reino donde el rey va a estar. Pero ¿cómo es posible que el monte de Sión esté ya aquí, el Cordero ahí en pie y los 144.000 en su entorno, si todavía no se han cumplido las etapas finales y la guerra de Armagedón y todas estas cosas? Bueno, porque para Dios el pasado es presente, el presente es presente y el futuro es presente.
De manera que en la profecía se habla de asuntos que van a venir, muy distantes del tiempo en que se dice la profecía como pasados. Por ejemplo, en el Salmo 2 dice, yo he puesto, pasado, mi rey sobre Sión, mi santo monte, pero sí será en el futuro. Para Dios las cosas determinadas por Él tienen cumplimiento porque para Dios no hay tiempo, Él vive en un presente continuado. Y aquí Juan me da una panorámica de lo que va a ocurrir. El Cordero de pie sobre el monte de Sión, donde Él afirmará sus pies en la tierra cuando venga en su segunda venida, y en torno a Él 144.000. ¿Quiénes son estos 144.000? No son muertos que están en el cielo, como algunos dicen, alegorizando o espiritualizando el pasaje. Es una visión del rey aquí en la tierra, rodeado de los 144.000 que anteriormente habían sido escogidos y sellados para predicar el Evangelio en todo el mundo. Es una panorámica anticipada del reino aquí en la tierra. Y oye una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como arpistas que tocan sus arpas. Realmente la palabra se puede traducir por arpa, pero la palabra que hay en el texto griego es cítara. Cítara es una especie de arpa pequeña que se puede tocar con los dedos o con golpeando sus cuerdas. Bueno, aquí se oye una voz como si fuese suave como de cítara, pero hay un estruendo tremendo. ¿Quiénes cantan aquí? Yo creo que quienes cantan son los 144.000 que están delante del Cordero y cantan un cántico nuevo. Te invito a abrir tu Biblia en Isaías capítulo 42, versículos 9 y 10. 42 de Isaías 9 y 10. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a la luz, las voy a hacer notorias. Profecía. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuantos hay en él, las costas y sus moradores, alcen la voz en el desierto y sus ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. El cántico no es una novedad de Apocalipsis, está ya en la profecía de Isaías y dice que este cántico solamente lo pueden cantar, lo entienden. Cuando se dice de aprender un cántico, se está refiriendo a quienes pueden comprenderlo y pueden entonarlo. Y estos que pueden aprender el cántico son aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. De modo que está refiriéndose al conjunto que ya hemos considerado de los 144.000 redimidos de la tierra, es decir, de Israel, y que fueron enviados, sellados por Dios en sus frentes para predicar el Evangelio en todo el mundo. Y ahora viene un versículo complicado. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y aquí viene el problema. Luego, ¿el celibato es mejor que el matrimonio? Para servir al Señor hay que ser célibe mejor que casado. No dice eso la Biblia. La Biblia habla de que el matrimonio es un estado perfecto, fue establecido por Dios para la sociedad desde el principio, por tanto es bueno. No tengo explicación específica para esta frase contaminados con mujeres, pero lo que sí tengo es para el término contaminados. Son personas que viven en santidad, dedicados al servicio del Señor, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No solamente en el futuro, sino ya también en el presente y durante la tribulación. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Profecía de Sofonías. Sofonías, capítulo 3 y versículo 13. El remanente
de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¡Canta! Hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón. Hija de Jerusalén, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. ¿Notas el paralelo con el Apocalipsis? De manera que está hablando del reinado de Cristo en la tierra y está preparando el panorama de ese reino. Entre los que van a estar ahí sin mancha son estos 144.000 que han sido seleccionados por Dios para predicar el Evangelio. Versículo 6. Otra visión. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un ángel volando simbólicamente por medio del cielo que coloca en su mano, que tiene en su mano el Evangelio, ¿qué? Eterno. Déjame hacer un paréntesis aquí para reflexionar. Estoy seguro que algunos de los que están viendo este programa habrán sido enseñados en que hay varios tipos de evangelio. Que hay el evangelio del Antiguo Testamento, que hay el evangelio de la gracia, que es el de hoy, que hay el evangelio para las naciones, que es este del evangelio eterno. Permíteme decirte que el evangelio es el mensaje de buenas nuevas que Dios mismo ha establecido y determinado para que se exprese en todo tiempo. El apóstol Pablo dice en la epístola a los Gálatas que el evangelio que él predica no procede de hombres, sino de Dios. No hay evangelios diferentes, hay el único evangelio de salvación, dicho con palabras distintas. El evangelio que se predica en el Antiguo Testamento es un evangelio que llama a la aproximación a Dios y a creer a Dios. En el tiempo de hoy, el evangelio proclama una obra ejecutada por Dios, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo futuro se proclamará este evangelio y simbólicamente expresado aquí por un ángel para que todo el mundo oiga el evangelio. No haya nadie que no oiga el evangelio, no haya nadie que pueda decir a Dios en el juicio que se avecina antes del reino. No haya nadie que diga: yo no escuché el mensaje del evangelio. Un ángel proclama el evangelio a todas las naciones, lenguas, tribus y pueblos. Y esto concuerda con Mateo capítulo 24, versículo 14, en donde Cristo dice: entonces el evangelio será predicado a todas las naciones. Y de pronto un anuncio del primer evento judicial. Dios va a intervenir en el sistema político y religioso del anticristo. Otro ángel, versículo 8, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Algunos interpretan esta Babilonia como la Babilonia histórica, que será reconstruida. Bueno, yo no tengo ninguna evidencia sobre esto. Pero Babilonia se menciona y se le llama también a Jerusalén. Y se le llama a Roma. De manera que Babilonia, en relación con Roma, está hablando de el estamento donde el anticristo tiene su gobierno inicialmente hasta que lo traslada a la Tierra Santa antes del tiempo final y de la guerra del Armagedón. Esta Babilonia, cuna religiosa y cumbre económica del gobierno del anticristo, se anuncia como que ha caído. Es decir, Dios no la va a dejar
en pie. Es la advertencia de un futuro próximo que no ha tenido todavía lugar. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Dios ha, simbólicamente hablando aquí con esta figura, ha derramado sobre la copa todo el cáliz de su ira, de ira pura, no mezclada con nada, que va a derramar sobre el mundo a consecuencia del pecado de los hombres, y específicamente va a afectar a aquellos que han aceptado el sistema del anticristo. Los que adoran a la imagen de la bestia y adoran también o reciben la marca en su frente. ¿Recordáis que en el estudio anterior se habló de lo que significa el 666? Que no es un número que hay que descubrir, es hombre, hombre, hombre. Es decir, Dios no, hombre sí. Y el futuro gobierno será un gobierno con una religión humanista y un sistema filosófico humanista también. Por tanto, Dios va a castigar este gobierno, este sistema de gobierno, y dice que los que vivan de esa manera, sometidos voluntariamente a eso, serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Jesús dijo que el que se avergüence de él se avergonzará de él delante de los ángeles de Dios. Y aquí hay una panorámica que dice: vendrá un momento con un juicio en donde todos aquellos que no se han sometido voluntariamente a Dios y se han sometido voluntariamente al gobierno que Satanás establece en la tierra, serán lanzados fuera a un lugar con fuego y azufre, símbolo del infierno, y dice que el humo de su tormento, versículo 11, sube por los siglos de los siglos. Y ahora nota, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El que adora a Satanás estará con Satanás. ¿Dónde? En el lago de fuego. Y aquí está la paciencia de los santos y de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. 3 características: santos, pacientes, obedientes. Por tanto, se nos presenta una panorámica, y Cristo dijo que el que permanezca hasta el fin será salvo. No se está refiriendo a salvación, se está refiriendo a el que persevera, el que se mantiene fiel durante el tiempo de la tribulación. Este será salvo, mientras que los que no han querido recibir y ser fieles a Dios serán lanzados al lago de fuego, donde estarán para siempre. Versículo 14. Y miré, y aquí una nube blanca. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Y está hablando del juicio previo al establecimiento del reino, lo veremos más adelante. La maldad de los hombres había llegado al extremo, están maduros, la corrupción de los hombres no puede aguantarse más y van a ser segados, quitados de donde están para ser lanzados a las tinieblas de afuera. Versículo 17, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar de oro otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia. ¿Qué cosa? Los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Mientras que en relación con los hombres en general se habla de la mies.
Recordáis que Cristo, cuando pasó por Samaria, dijo a los discípulos: la mies es mucha, y mirad los campos blancos, cuando vio salir de la ciudad y venir hacia él aquellas personas de Samaria que en el tiempo en que se produce esto usaban habitualmente vestidos blancos, los campos están blancos, se refiere a los hombres en general. Los hombres no creyentes van a ser cortados para ser lanzados fuera, a fin de que se pueda establecer el reino al que acceden solo los salvos, y estos otros que son las uvas, la vid, se está refiriendo al Israel no salvo. Y el ángel arrojó la haz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y el juicio que viene se describe así: fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Dios, el Hijo de Dios, juzgará y pisará a sus enemigos. Y la panorámica pre-reino se anticipa aquí para desarrollarla con toda la dimensión en el capítulo 16 en adelante hasta el capítulo 20. Por tanto, lo que nos está enseñando el texto bíblico es el cumplimiento del programa de Dios. Que Satanás quiere, en desobediencia a Dios, establecer su reino y ser adorado, el hombre ser adorado como Dios. Pero Dios ha establecido que su Hijo reine en la tierra. Y esta es la panorámica sencilla de este capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Podemos levantar nuestros ojos y ver la gloriosa dimensión de lo que esperamos. El Rey de Reyes y Señor de Señores estará con su pueblo y nosotros estaremos eternamente con él.